Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 27 de febrero de 2020, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El coronavirus está en todas partes. América del Sur estaba limpia hasta el día de ayer, cuando apareció en el Brasil un caso de coronavirus procedente de Italia. La bolsa de Sao Paulo, el Bovespa, cayó 7% tan pronto se supo la noticia. El coronavirus. Más adelante nos ocuparemos de un tema dramático por la manera como se lo está presentando y vamos a ver cuál es finalmente el destino de este tal coronavirus. Se pensaba que el coronavirus no iba a llegar a las zonas tórridas, cálidas, que era muy cobarde para el calor y por eso están esperando que en China llegue la temporada menos fría, estamos en pleno invierno y que tal vez el coronavirus va a ceder. Vamos a ver, nada se sabe bien sabido sobre el coronavirus. Los parques naturales de Colombia, llenos de coca y sin guardianes. Hablaremos con la doctora Julia Miranda. ¿Qué pasó ayer en la Corte Suprema de Justicia? Se los contamos, que no hubo acuerdo. Hoy se va el doctor Ariel Salazar y ya los ráulas de la Corte, la mayoría de Maya y de Margarita Cabello, quieren torcerle el cuello a los reglamentos para ponerlos a decir lo que no dicen. Entonces parece que van a nombrar magistrados auxiliares como titulares. Pues no pueden hacerlo. Necesitan las 2/3 partes de los votos. Y la culpa no la tiene el doctor Ariel Salazar. Esto viene desde hace mucho tiempo. La Corte se fue desintegrando. Tenía de 23 miembros, pasó a 16 miembros. ¿Qué pasó? Las presiones políticas, las lagarterías, el afán de convertir a la Corte Suprema de Justicia en una organización política que no en un tribunal de justicia que merezca su nombre. El nuevo ministro de Economía de Maduro. Bueno, esto es simplemente para ponerle un poco de humor al asunto. Lo llevaron a un programa de televisión hace un tiempo y dijo que el tomacorriente salía del mar, que no era la esponja marina, sino el tomacorriente. Ay, Dios mío, Dios tenga compasión de Venezuela. La concejala Aguinaga sobre la inversión de EPM en Electric Caribe. El EPM las empresas públicas de Medellín van a emprender una aventura ante la que lo de Hidroituango puede quedarse en pañales. Hablaremos con María Paulina Aguinaga. La alcaldía de Bogotá también pide despenalización total del aborto. También la pide la ONU, es decir, los hijos de Michelle Bachelet aquí en Colombia, porque eso es mucho avance. Matar niños es un avance inmenso, eso sí es progreso. Es el regreso a las épocas de las cavernas, a la roca Tarpeya, es el regreso a las épocas más oscuras de la humanidad. Más de 20 siglos de historia y estamos de regreso a la época en que había que matar a los que estorban, en este caso a los niños que no se quieren. Hablaremos del tema a una luz desde una perspectiva que no se ha analizado, desde la perspectiva católica, lo que dice el Código de Derecho Canónico a los católicos sobre el aborto. Hace 30 años el M-19 se tomó la embajada de la República Dominicana en Bogotá. Nos parece que fue ayer. La famosa Chiqui
los bandidos, Pavón, todo lo que pasó en la Embajada de la República Dominicana y el final que aquello tuvo. Ayer la caída del Dow fue moderada, fue pequeña con respecto al 3 y tantos por ciento que había caído antier. Inclusive el Nasdaq subió. El petróleo sí sigue en picada. El WTI está en $48 larguitos y en 53 el Brent. Este es un duro revés para la balanza comercial de Colombia. Ahí están las ganancias de Ecopetrol para que cuadremos caja. El café a 1,10, el azúcar a 14,54 centavos de dólar la libra. El petróleo en Colombia. ¿Para cuándo el fracking? ¿Cómo aumentan las reservas? ¿Tiene por venir el carbón? Tendremos el honor de recibir al señor viceministro de Minas y Energía, el doctor Diego Mesa Puyo. Muerto dirigente sindical del norte del Cauca. Azocaña protesta vivamente. Estas muertes de trabajadores de la caña de azúcar, de sindicalistas, golpean el corazón de una de las empresas más importantes de Colombia, la empresa del azúcar. En los Estados Unidos, un hombre que había sido despedido de una fábrica de cerveza, la famosa Coors, que ha tenido distintos nombres, irrumpió en el sitio donde trabajaba y con arma en mano, desde luego, asesinó a 6 compañeros hasta que fue dado de baja por la policía. Empresas del Paraguay nos montan competencia con la marihuana medicinal. Esto no va a ser un campeonato sencillo. Todos van a querer sembrar marihuana y como ahora el señor Bernie Sanders, que no da una, pobrecito, no da una, resolvió que para mejorar la condición económica de los indígenas, de los afrodescendientes, es decir, de los negros y de los latinos, les va a permitir que vendan marihuana. Es la solución perfecta. Eso sí es un pensador en temas económicos el señor Sanders. En Colombia en el año 2019 se presentaron 36 masacres. Es el dato más alto en 5 años. Esto, señores, es la paz. La paz. 36 masacres. La Villa Deportiva de Coldeportes será el lugar de la cuarentena, una cuarentena rara porque será de 14 días al parecer, para los que vienen de Wuhan. Los 13 colombianos que vienen de Wuhan, el avión parece que deja en otras partes a unos mexicanos y a otras personas que por razones humanitarias trajo también en el avión. Liberados los 2 militares secuestrados en la Macarena. Aquí a los soldados de la República los secuestran. Nadie investiga ese secuestro porque seguramente secuestran a los investigadores. Estamos en manos de los cocaleros. Digamos la verdad. ¿Quién manda en Colombia? Mandan los carteles de la cocaína. Una avalancha aísla Bucaramanga del centro del país. Es en Piedecuesta, no es entre San Gil y Bogotá, como dijimos equivocadamente. Desde luego no fui yo que he recorrido esa carretera muchas veces. Entre Piedecuesta y el Chicamocha se vino una avalancha y esa avalancha fue trágica y no vamos a tener carretera por muchos días. La campaña de Trump demandará por difamación al New York Times por haber dicho que había un acuerdo entre esa campaña y Putin lo hubo contra la campaña de Hillary Clinton. En la plaza de San Pedro y en el mundo católico se celebró el miércoles de ceniza. Nunca mejor dicho que ahora. Polvo somos y en polvo nos hemos de convertir. Funeral con honores militares despidió en Egipto a Hosni Mubarak. Algunos lo llamaron el nuevo faraón. 30 años gobernando Egipto Hosni Mubarak. Nuevo golpe a cruceros. Negaron la entrada a Jamaica
y Gran Caimán a un crucero que traía un tripulante con síntomas de influenza. Ya no se sabe si es la influenza, si es el coronavirus, si es qué. La industria de cruceros gravísimamente amenazada en el mundo. Una empresa de biotecnología llamada Moderna insiste en que tiene lista la vacuna contra el COVID-19, que ya la mandó al gobierno de los Estados Unidos para que se hagan los estudios respectivos. Nos dicen que para el mes de abril estaría ya listo el concepto científico sobre esa vacuna. Recordaremos, ya se los dijimos, los artículos del concordato con la Santa Sede, que han sido declarados exequibles, y el Código de Derecho Canónico, que condena a la excomunión a todo el que procure un aborto. Y esa excomunión no necesita juicio de ninguna especie. Es una excomunión que se llama late sententiae. Se produce por el mismo hecho que se comete sin necesidad de manifestación ninguna. Para los católicos del mundo, la objeción de conciencia. Hablaremos del tema en nuestra nota editorial. Y en Hoy en la Historia, año de 1937, en la Guerra Civil Española, la batalla del Jarama. No fue decisiva en la guerra. Dicen los historiadores que esa fue una batalla que quedó en tablas, pero queda demostrado cómo la Guerra Civil Española fue el campo de batalla de todo el comunismo internacional comandado por Stalin contra los nacionalistas que por desgracia terminaron asociados con Hitler y con Mussolini. La tragedia de la Guerra Civil Española, año de 1937. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, en las frecuencias de Radio Red de RCN, también en los 1370 AM de Radio Sabana de Sincelejo. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. También tenemos cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram síganos como @La Hora de la Verdad oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 13 minutos. Continuamos con las noticias. No se despeguen de la sintonía. Síganos en Instagram como @La Hora de la Verdad oficial, donde compartimos todos los acontecimientos de las noticias más importantes en Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos. Hola papi, muy buenos días a todos. Bueno, definitivamente está generando nuevamente controversia. Hasta el momento el presidente Trump, que ayer se dirigió a la nación llamando a una conferencia de prensa a las 6:30 de la tarde en horario estelar para que todo el país lo oyera, pues dijo que la situación estaba controlada, que hasta el momento Estados Unidos se enfrenta a un muy bajo riesgo por el coronavirus, que la gente no se debe preocupar, pero pues es un mensaje que de todas maneras tiende a contradecir a otros expertos de salud de los Estados Unidos y gente de su propio gobierno, porque el secretario de Salud y también los dirigentes del Centro de Control de Enfermedades le están diciendo a los estadounidenses que ya no se pregunten si llega o no y si va a haber algún tipo de pandemia en Estados Unidos, sino cuándo va a llegar, que se preparen. La manera de prepararse, dijeron por ahora, es que los hospitales están listos, que necesitan más máscaras, por ejemplo, es una de las cosas que ha preocupado a los estadounidenses, que hay 3 millones de máscaras en hospitales y en centros de salud, pero que necesitan 30 millones, que las vacunas todavía no están listas,
que por lo menos saben cómo funcionarían las cuarentenas o cómo funcionarían los aislamientos de los pacientes, pero de todas maneras le piden a la gente que esté preparada para, en caso de que tengan que cerrar los colegios, para tener que trabajar desde sus casas, haciendo todo tipo de ajustes. ¿Qué más le están pidiendo a la gente? Bueno, que extremen las medidas de higiene, lavarse muchísimo las manos, saludar y tratarse de lejitos. Esto es un cambio total en las costumbres sociales, especialmente para los latinos y los hispanos, que somos tan abrazadores y tan besadores, pues ya ahora es de lejos. Acostumbrarse de aquí en adelante, me decía un experto, a no tocarse la cara. Esto no debe ser un cambio para ahora, sino para siempre. No tocarse la cara, lavarse muchísimo las manos, tener mucho cuidado en los aviones. Entonces, pues esto claramente ha generado muchísima gente que conocemos que está cancelando viajes, que no quiere salir. También en Nueva York, por ejemplo, ya estamos hablando de unas 80 personas que están bajo cuarentena voluntaria, y es gente que llegó o tuvo algún contacto con pasajeros que estuvieron en la China, y entonces están en esta cuarentena voluntaria viendo a ver si tienen algún síntoma. Yo, como una anécdota personal, les cuento, tengo un peluquero chino, y ayer lo llamé y me dijo que había llegado de viaje y que le habían ofrecido una cuarentena voluntaria, porque si no la otra gente se va a sus casas y les piden que estén reportando constantemente al Centro de Control de Enfermedades. Otros pueden voluntariamente quedarse en algunos hoteles y ahí las autoridades de salud pues los están monitoreando. Eran los que estaban en el crucero japonés, pero pues de todas maneras el nerviosismo es grande, y lo podemos ver sobre todo en esta caída en picada de las bolsas de valores, un nerviosismo gigantesco, y ante la posibilidad de que se pueda de alguna manera congelar el comercio internacional y afectar pues todo tipo de empresas y de negocios, si efectivamente se desata una pandemia aquí en los Estados Unidos. De todas maneras, el presidente y las autoridades de salud dicen que están listos, que no hay problema. Trump pidió $2.500 millones al Congreso. Los demócratas salieron enfurecidos a decir que necesitan $8.000 millones. Trump dijo ayer en la conferencia de prensa pues que le den toda la plata que quieran darle, que si le quieren dar más de los 2.500 que los recibe, pero que no cree que vaya a ser necesario gastárselos. Vamos a ver, definitivamente una crisis que no conocíamos hasta ahora. Vale la pena recordar que en Estados Unidos el flu, la influenza, mata cada año entre 40 y 60.000 personas. El miedo con el coronavirus es que pues hasta ahora las muertes son mucho menores, pero el porcentaje de personas que se mueren y que han sido contagiadas es mucho más alto. Se está hablando, por lo menos en la China, de que han muerto un 2% de los contagiados, que eso sería muchísimo más alto de lo que se ha visto aquí por la influenza, pero pues allá estaban estrenando virus, para decirlo de alguna manera. Entonces vamos a ver qué pasa, pero el nerviosismo existe. Ahora regreso contigo al estudio, Pablo. Muchas gracias, Cristina. Esto pasa en los Estados Unidos y va a pasar en muchas partes del mundo. ¿Cómo está preparada Colombia? Ya lo veremos. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana concentrados en el ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, que es noticia por cuenta del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia de las Naciones Unidas, Alberto Brunori, quien hizo un llamado muy singular y que trasciende la esfera de su competencia al solicitar al Estado colombiano que reforme el ESMAD. Las declaraciones de Brunori se dieron en el marco de la presentación del informe anual que presenta esa Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que además se señaló que algunos oficiales de la policía perpetraron durante los últimos meses actos contra los manifestantes que podrían implicar la comisión de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, como lo son la desnudez forzada, las amenazas de muerte con matices racistas y repetidas golpizas. Eso es lo que señalaron desde la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero con señalamientos contra la institución, contra el ESMAD y contra la policía, que son pues de suma gravedad, pero que aparentemente carecen de sustento
porque prueba de lo dicho no se presentó. Y no contentos con ello, dijeron en Naciones Unidas que la muerte de Dylan Cruz habría sido una ejecución por parte de la policía. Y bueno, es el llamado que hacen entonces desde las Naciones Unidas. El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, no se quedó callado y salió al paso inmediatamente tras esas declaraciones, tras esa recomendación, como le ha llamado las Naciones Unidas, sobre el ESMAD, y advirtió, primero, que la fuerza antichoque de la policía colombiana funciona bajo los estándares internacionales. Y no solo eso, dijo que el ESMAD hay que reforzarlo, en lo que estamos perfectamente de acuerdo desde la hora de la verdad con el ministro de la Defensa, porque pues le hacen este llamado a una profunda transformación en lo que dicen, no señores, lo que hay que hacer es reforzar, aumentar su pie de fuerza, aumentar sus capacidades de esta fuerza que además existe en 125 países del mundo, y la de Colombia pues cumple con las normas internacionales, con las normas regionales y por supuesto con las normas nacionales. La ONU le pone el ojo al ESMAD, el ministro de la Defensa sale en buena hora a defender a la institución. Era lo que faltaba. Firmes con el señor ministro de la Defensa, firmes con el gobierno nacional. Hay que proteger el país, hay que defenderlo de los vándalos. Colombia no va a caer en un marasmo como el que cayó Chile. Eso no va a suceder en Colombia. Colombia tiene instituciones fuertes, se va a defender, y estos mamertos de la ONU que se regresen a la ONU. Ay, si tienen cosas para contar de sus propios países, que no vengan aquí a criticar una institución benemérita como la de la Policía Nacional. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, y a toda nuestra querida audiencia. En Chile inició la campaña por el plebiscito que se llevará a cabo el 26 de abril. Los chilenos ese día decidirán si reemplazan o no la Constitución promulgada en 1980 durante la dictadura militar. El mensaje para que se desarrolle esta campaña a las autoridades de los partidos es la austeridad y el respeto. Los partidos políticos pueden divulgar propaganda casa por casa, en la calle, en redes sociales, en la prensa escrita o en la radio, pero no en la televisión, donde los anuncios solo estarán permitidos un mes antes de que se realicen las votaciones. Este plebiscito es la principal apuesta del presidente chileno Sebastián Piñera para calmar la grave crisis social que se vive en ese país después de octubre del año pasado, donde se desataron las protestas que hasta el momento dejan 30 personas muertas y miles de heridos, además de episodios de violencia extrema y acusaciones contra las fuerzas de seguridad por presuntas violaciones a los derechos humanos. Expertos dicen que los sondeos apuntan a que arrasará el apruebo, pero sus defensores piden no confiarse. Según algunos sondeos, el 67% de la población chilena está a favor de una nueva constitución, frente a un 27% que se manifiesta en contra. Todo indica, doctor Fernando, que las protestas socialistas que se realizaron en Chile se saldrán con la suya. Los chilenos harán lo que les plazca, es su país, pero recordamos que en el año 80 el respaldo que tenía Pinochet, elegido popularmente para ese nuevo periodo, fue un respaldo abrumador, total. El país votó lleno de entusiasmo y de esperanza por esa constitución que le ha dado ventura, riqueza, desarrollo a Chile como nunca lo tuvo en su historia. Los hijos de Allende, los hijos de la miseria, de la pobreza, de la destrucción del aparato productivo chileno, están dominando ese país. Dios nos guarde. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Como lo hemos advertido desde este programa, la Corte Suprema de Justicia decidió por cuenta de sus cálculos políticos no elegir magistrado para no quedar disuelta por falta de quórum, pues no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Por eso hoy, 27 de febrero, se acaba el periodo del magistrado Ariel Salazar de la Sala Civil y deja la Corte con 15 miembros que no podrán decidir nada, ni cambios en el reglamento y mucho menos elegir magistrados. Ayer miércoles, tras 5 horas y media de discusión, los 16 magistrados que tienen la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia pues no llegaron a un consenso. La sala se quedará por segunda vez en la historia sin quórum, la primera vez
fue cuando el M-19 asaltó el Palacio de Justicia y asesinaron a los 11 magistrados de esa corte en 1985. Pero como si no fuera grave, las cosas se están tomando con mucha tranquilidad, diríamos con mucha ligereza, al punto que decidieron que hoy jueves no se van a reunir, no van a sesionar, sino que lo harán el viernes desde las 7 de la mañana cuando se vaya el magistrado o se haya ido ya el magistrado Salazar, sesión en la que intentarán llenar sus vacantes. Algunos dicen que de un solo plumazo, en un solo día, van a lograr llenarlas todas para quedar otra vez con 23. En medio de esta situación que provocan algunos sectores de la misma corte para presionar la elección de magistrados amigos, porque así lo denunció el que fuera presidente de la Corte, recuerden ustedes, Álvaro García, se escuchan voces de magistrados que piden que se interprete el reglamento de forma tal que no necesiten las 2/3 partes de 23 para tomar decisiones, sino las 2/3 partes de los que están, o sea, de 15. Desde esta perspectiva, algunos consideran que la interpretación es válida porque el reglamento no dice con claridad si las 2/3 partes se deben tener como base los magistrados potenciales, que son 23, o los efectivos, que son los que tenga determinado en un momento el tribunal, en este caso 15. Una interpretación que es absurda, diríamos nosotros, a la luz del derecho mundial, porque no puede entender uno que una mayoría de 23 pueda ser una mayoría que a fin de cuentas se saque entre 5 o 7 magistrados. Entonces, ¿para qué hablar de mayorías? La otra idea que tienen es nombrar a algunos magistrados de manera provisional, pero obviamente eso también desembocaría en demandas contra los actos que ejecuten incluso de elección de esos magistrados para las salas penal, laboral y ahora civil, donde faltan 2. Esta opción, aseguran algunas fuentes desde la Corte, es la que muy probablemente va a adoptar la sala el viernes y es la idea de poder cambiar o interpretar el reglamento y así no quedar paralizados. Habrá que expresarlo con dolor y con vergüenza para la justicia en Colombia. Cuando se vaya el magistrado Salazar, la Corte quedará con 15, lo que hace que la situación sea excepcional porque la sala plena no tiene 23 ni tampoco 16 para votar, mejor dicho, disuelta por falta de quórum y de voluntad. Disuelta, pero se la quieren tomar por asalto. Los santistas de la Corte Suprema de Justicia esperan el respaldo de los santistas de la Corte Constitucional. Entonces, el santismo dueño de la justicia en Colombia. Ese es el resumen. Con la ayuda de la actual ministra de Justicia. Válganos Dios. Como siempre han interpretado el reglamento, siempre, ¿durante cuánto tiempo? Ahora lo van a interpretar al revés. Pero ¿qué importa? Para estos rábulas no hay límites. Y en un minuto estaremos con María Paulina Aguinaga, concejal de Medellín por el Centro Democrático. ¿Cómo será, para qué y con qué riesgos la inversión de las empresas públicas de Medellín en Electricaribe? En un minuto. Son las 6 de la mañana, 30 minutos. Sigan con nosotros. Esta es la hora de la verdad.